hacer gallina clueca. A Pola no la llamaban en su trabajo, no terminaba yo tampoco de encajar en lo que andaba buscando. Es cierto que veníamos de Barcelona. Para mí Asturias, pensaba que en estos últimos años había pegado una evolución en el tema del trabajo en la hostelería, y yo en estos meses que vine antes de montar Gallina Clueca vi que no iba así, ¿no? Entonces no estaba dispuesto, después de una trayectoria, a meterle esas horas por un salario que no me remuneraba y que no ponía en valor lo que hago, ¿sabes? Claro. Entonces al final, pues con el apoyo de Pola, que dijimos... Está bien que cuentes esto, porque luego no paran de salir hosteleros llorando que no hay personal, ¿eh? Y dices tú, igual hay que valorarlo, y dar buenas condiciones, y dar buenos horarios, ¿eh? A ver, cosas, ¿eh? Ya te digo que yo estudio hostelería y he estado en sitios donde he trabajado 7 horas y media, 2 días libres, y me he mantenido en esa línea. Es cierto que hay mucha más hostelería en Barcelona o en Madrid donde se pueden permitir esas cosas. Son unos horarios donde yo estudio para meterme ahí. Claro. Y luego tienes la de aquí de Asturias, que ha sido la sidrería, por otros lados que nos han contado colegas, pues que ha habido alegría, también han tenido mucho más salario que yo en esos sitios y tal, pero todo se ha ido un poco... Pues yendo un poco a tal, y es cierto que no da para todos, pero nosotros, que somos de un restaurante de poco presupuesto, tenemos a los trabajadores en línea cumpliendo con sus horarios. Claro. Y es cierto que todo está muy apretado, pero nosotros siempre pagamos, depende del consumo, de la venta que tengamos, siempre damos un extra. Por lo demás, ¿que tenemos un mes malos? Sí. Según convenio, tío. Claro. Propinas, etc, etc. Pero como tengamos un subidón, yo no les digo que se queden una hora más. Para eso ya estamos Pola y yo, ¿eh? Si hay un subidón de trabajo, de pico, un poco más de esfuerzo, toma, y todos contentos, tío. Claro. Y es que al final es una manera de generar... Bueno, pero para eso también, claro, yo entiendo que ya más complicado en pues, gente que lleva muchos años haciendo siempre lo mismo, esos zunes, ¿no?, que decimos, pero cambiar el chip ya es necesario, ya que sí, total. El mundo cambió, y total, la hostelería también va con el mundo. Total, tío. Total. Y tenemos que acostumbrarnos. Nosotros los consumidores, los que vamos a consumir a los chicles, que ya no podemos llegar a los horarios que nos den por la gana, ¿no? Ni pediros que a las 5 de la tarde estéis cocinando, ¿eh? Y también tenéis que cambiar, pues, los hosteleros, que también sois empresarios, y hay una necesidad de personal, pero para eso hay que cuidarlo. Es también. que yo lo que veo... Yo creo que realmente en la Gallina Clueca siempre doy unos horarios, ¿no?, al cliente, y digo, oye, por favor, llega a tu hora, porque, a ver, no es porque tengan que ser puntuales en esa hora, pero intentar educar a ese cliente de que realmente nosotros no tenemos todo el día para ellos. O sea, yo te voy a atender, te voy a dedicar los 10 minutos que utilizo para todos los clientes que vienen, explicando el concepto de nuestro proyecto, porque realmente la Gallina Clueca pues tiene un concepto diferente, y entonces yo quiero que cuando tú vengas a mi casa tengas la opción de que tú me dices a mí, oye, ¿qué me recomiendas? Yo te puedo recomendar, pero primero te voy a explicar nuestro concepto, y depende de ese concepto. Yo no quiero venderte la moto, yo quiero que tú elijas lo que tú quieres comer, y entonces por eso yo intento pues agradar a ese cliente esos 10 minutos que tengo para ti, para el otro cliente, para el otro, para poder explicar nuestro concepto de comida que tenemos. Y luego el cóctel que a ella le dé tiempo. Claro. Cóctel de sidra muy bueno, ¿eh? Bueno, sí. Ella, tío, se lo sacó de un pisco de Perú. Sí. Y le quiso dar una vuelta, ya que estamos en una zona... Puedes decir, y es peruana, ¿no? No, yo soy boliviana. Ah, boliviana, perdón. Ya me voy. Por favor. Ya me voy. Pero sí es cierto. Mira, a ver, como digo que yo no soy del gremio, entonces yo cuando empecé con la Gallina Clueca apostamos por esta gallina. Entonces lo que nosotros vimos que realmente tenía yo que involucrarme y intentar estudiar pues con gente que sabe. Claro. Y entonces no he ido directamente a estudiar con esa persona, pero he hecho cursos online, donde he estudiado con Javier Caballero, Paco Roncero, gente que te dice, oye, aquí estoy yo, y que te enseñan a ser mejor cada día, ¿no? Eso es un poco lo que... Y transmite mucha paz.
que eso lleve algo es pola, indispensable. Tío, es pola. Eso. Tú no imagínate que yo soy un saco de nervios. Tengo no fastidies. Tengo tío, una mala hostia. No Tal, fastidies. tío, cuando entran varios clientes ahí, ella es la que me serena, tranquilo. Zen, tú date cuenta que en la Gallina Clueca hoy en día también estamos viviendo una experiencia. A ver, estamos en ello. Yo vengo de estar con equipo. Sí. Ahora somos un ayudante y tal, y yo. Y a mí cuando me entran 3 comandas a la vez, tío. Ya. A ver, ya tenemos desarrollo, tío, pero me gusta poner cariño, tío. Y por la tranqui, que va a salir, que está todo controlado y tal. Sí. Y es la paz, tío. Y a mí eso, yo necesito a alguien. Sí. No, hacéis un buen complemento. Total, yo desde fuera total. que lo veo, hacéis un buen complemento. Total, Eso es verdad, tío, sí. Yo me descabro un poco y Pola, tranquilo, tranqui, está todo controlado, bien. Oye, ¿está bien esto? Sí, Pola es serenidad y la verdad que dentro de lo que cabe, para ser ella, porque la Gallina Clueca es más ella, sinceramente. No, bueno. No, sí, Son no, los dos, tío. hombre. No le des yo creo que no hay que darle tanta importancia hoy en día a la cocina. Yo creo que hay que darle un valor más añadido ya también en sala. Ya estamos, la cocina evoluciona. Ya llevo casi 30 años y te lo puedo decir de mano, que nosotros en la cocina, sí es cierto, hacemos una mise en place bien, toda correcta y todo el rollo. Pero ya no es solo comer, hay que intentar que el cliente, una vez que se siente en la mesa, hoy con todo el estrés que hay, que te llegue alguien o que te abra la puerta de tu casa, que te diga que te sientes. Y Pola da eso, tío. Y eso es, bueno, tenemos los 2 premios de estos del rollo del inglés, que no sé cómo se llama, le han dado la mejor sala de Langreo ahí y tal. Digo, Claro. pues. Bien. No, pues es que es lo que te digo, tío, que al final, joder, que ya. Pero bueno, yo quiero recalcar que eso no es gracias a mí, gracias a los clientes que vienen Bueno, aparte, y ¿no? realmente se Bueno. sienten a gusto, que es lo que yo intento, que ese cliente se sienta a gusto, porque yo dejé el momento que pienso que ese cliente ha tenido la oportunidad de llamar a mi casa. Para mí ya eso es importante, porque Claro. para mí ese cliente, yo cuando voy a una tienda voy por algo, voy a comprar algo. Claro. Y yo lo que quiero, desde que ese cliente ha hecho esa llamada a mi casa, se sienta a gusto. Claro. Te explico cómo vas a aparcar, dónde vas a aparcar, o sea, si tienes alguna alergia, No intolerancia. apaga el teléfono, ¿Me entiendes? Nada, Porque no. Bueno, para aparcar mí, en Sama ya es complicado también, para ¿eh? mí mi descanso es atender a ese cliente, ¿me entiendes? Porque para mí mi casa, quiero que mi casa sea su casa. Claro. Y que se sienta a gusto. No quiero ser como algunas casas que te dicen, ay, no, es que yo quiero que se sientan a gusto. No, Es que sí, yo le sí digo que lo un día siento, tío, que lo siento. descansamos, que digo, tío, desconecta. No quiero. No, es que lo goza, tío. Yo no quiero saber de nada. Nada de Me llama cocina, de nadie, ¿no? No, yo descanso un día, tío. Claro. Y a mí ya cuando estoy con ella tranquilamente me están llamando. Vale, bueno. Es su labor, lo hace con todo cariño del mundo, pero a mí que no me llame nadie, ningún No, proveedor ni sí, nada. sí. Yo- Por eso digo que ese premio es gracias a, Yo los, soy a como los Santi, ¿eh? clientes. Sí. Y Yo a mí- o apago el móvil y olvídame del Sí, mundo. tío, ¿eh? No porque es fastidies. que, Claro, joder, claro. vives intensamente todo el día, quiero desconectar un poco, que ni siquiera ya sabes que desconectamos. Claro. Te vas a encontrar con un colega, hombre, ¿qué tal? Gastronomía. O vais a comer a ¿Vas otro tal? sitio, a Efectivamente, agarrar sí, ideas, ver lo que aprender se y está tal, haciendo. claro, Claro. sí. Más o menos yo creo que el concepto va quedando claro. Hay un cierto caos organizado, que a mí yo creo que hay una buena manera de definimos, ¿no? Bueno. Y y presta, ¿no? Porque tú vienes con un montón de ideas, con un montón de sitios donde cocinaste, un montón de gente muy relevante Serio, de la sí. que aprendiste. Sí. Estuviste años en Londres cocinando, estuviste Sí. años en Barcelona, Sí. hiciste una intentona en Asturias y luego volviste a marchar y Sí. ahora volviste. O sea, Sí. tienes un buen recorrido Sí, detrás, hemos ¿no? tenido. Sí, la verdad que eso. Aparte, joder, tengo la experiencia. Yo intenté ponerme por mi cuenta 2 veces. En el 2007 empecé en Oviedo, tío, en un localín en Cuesta la Vega que se llamaba El Ladrón de la Vega. Y en el 2009 vino la crisis del ladrillo y nos pegó un viaje brutal. Ahí me quedé bastante en shock. Veníamos de una escuela bastante buena, con muchas ansias de coger un poco y de venir para Asturias con lo aprendido, ¿no? A Oviedo. Y la verdad que me pegó una hostia, me desarmó.
Me fui a cocinar hace año a Pampiedra, tío. Sí. Y, muy famoso, y Peñalegua, sitio, muy guapo. Le metimos 5 años. Lo echamos mucho en falta, ¿eh? Sí, le metimos 5 años, que es cierto que para trabajar, para mí, mira que llevo una trayectoria, he visitado y he estado trabajando en varios restaurantes, ha sido de mis cocinas favoritas, me dejaron trabajar mucho, desarrollé mucho también cocina y producto de aquí, y conocí a Pola y marché para Barcelona, tío. Marché para Barcelona en el 2014... Y ahí volvimos a desarrollar, ahí es donde ya me hice más de cocinero, me hicieron un punch, porque sí es cierto que en Barcelona sí que tienen ese conducto reglamentario, tío. Tú una vez que entras en una empresa, ya está, hay una estructura muy guay. Puedes entrar desde cocinero, de ayudante, de jefe de partida, de segundo de cocina, de jefe de cocina. Es cierto que no hay tantos jefes de cocina para tantos restaurantes, hay más cocineros, porque los árboles están así metidos. Pero pudimos escalar y nos fue muy bien, aprendí muchísimo, ya fui gestionando grupos y fue donde realmente ahí ya me consolidé y decir, hostia, ya veo las recetas como pasta, como puedo hacer para gestionar un negocio, ¿no? Y la verdad, tío, que esas experiencias nos abrió mucho. Nos fuimos a Santa Perpetua de la Mogoda, salí ya un poco... ¿Es donde llegué? Estaba en las afueras de Barcelona. Ah. Y montamos una sidrería, tío. Montamos una sidrería. Allí. Pero sí, quería hacer una sidrería ejecutiva, tío. No, brutal también. Poco presupuesto en un pueblo, ¿eh? Con cocina de leña. Oye, que te estoy imaginando por las noches en casa y decir, Santi, esto igual no, ¿eh? O sea, igual no hay que hacer esto. Igual no. Pero, y Santi, que sí. Y yo véolo. Y tú, igual no, ¿eh? Igual... Fue ella, tío, la que me dijo. Fui yo, mira, ¿qué pasó? Que yo trabajaba en una clínica dental y ya llevaba muchos años trabajando en esta clínica, creo que 12 años, algo así. Y yo veía que él siempre era como que llegaba corriendo, tal. Y yo, oye, tío, ¿por qué no te montas si cocinas también? Porque claro, yo al Santi cuando lo conocí, yo no sabía que él era cocinero en realidad, ¿vale? Una anécdota muy chula. Y claro, y entonces yo agarré y yo, con lo que él cocinaba en casa, recién fue que yo descubrí a ese Santiago, ¿no? Que era, yo no sabía que era cocinero, claro. ¿vale? Y entonces, para mí, claro, ya yo veía que él se había montado un restaurante aquí en Asturias, pues digo, oye, ¿por qué no te montas el tuyo? Y ya está, tío, y haces cosas de Asturias. Claro. Y yo lo animé a hacer eso. Sí, y bueno. porque, a ver, también hay que decir que Barcelona es una plaza que tienes que entrar con mucho capital. Claro. Tienes que entrar con mucho capital. Entonces nos salimos un poco fuera y bueno, pues de la capitalización del paro, un pocos ahorros que teníamos nosotros, nos dio por meternos en algo. Ya dije, va, mira, un chigre, tío, que si lo ves flipas. Eso era... Madre mía, tío, yo qué sé, ¿qué años tendría? 100 años ahí, la Virgen. Oye, guay. Pues mira, en el pueblo que lo montamos fue el primero que fue como rollo industrial, donde empezaron las casas a hacer, ¿cómo decirte, tío? Colonizaciones de casas, tío, polígonos de casas y tal. Sí, los colomines. Sí, tío. Claro. Y fue de los primeros, tío. Y bueno, tenía una historia ahí detrás. Claro. Y ya cuando vi la cocina, tío, con leña, tal, digo, a tomar por culo. Fabada, cachopo, buenos quesos, pa'lante, tío. Y la verdad que me olvidé de esta cocina de estricta, sí. Tío. Quería ser un poco más libre, tío, y traer un poco de mi tierra aquí a Barcelona. Pero, buah, tenía unas peleas, tío. Traíamos sidra, tío. Se la echaban en el vaso, tío. Se la dejaban ahí. Yo, madre mía. Tú con la vena aquí, ¿eh? Sí, tío. Brutal. Sufriendo, ¿eh? Pero el cachopo que te piden ketchup. Ya era una movida. Empecé ya, tío, ahí a poner en la carta. Oye, la sidra se bebe así, tal, no sé qué, vamos a esto, tal. Aparte la escanciábamos y todo el rollo, tío. Ah, sí, allí. Sí. Teníamos un chaval marroquí que era una máquina que le enseñamos a escanciar y flipas, tío. ¡Fua! Se le daba que te cagas. Pero bueno, no tenían la rotación que tal, tiraban vinos, ya te digo que es otra cultura, pero nos fue de putísima madre, tío. Y nos llegó el COVID, éramos 7 trabajadores, tío. Yeah. Y nos llegó el COVID y bueno, nos desarmó, tuvimos que volver a reinventarnos y dijimos, venga, pues para Asturias otra vez. Y aquí en La Gallina manejáis un poco todo porque tenéis menú del día, un menú del día ejecutivo, vamos a llamarlo, como sea. Menú del día actual. Pero bueno, sí. Lo tenemos en degustación.
Efectivamente, y tenéis un menú de degustación. Y entonces ahí, el que quiera, que vaya probando cosines para que queden vuestras manos, que lo vais cambiando cada poco, además, ¿no? Vais básicamente diario, tío. Vamos al mercado, hay que entender que defender hoy un día un menú de degustación de 6 pases a 19 pavos, tío. Pero lo que te iba a decir, cuenta el precio, porque tú cuando piensas en menú de degustación, piensas en algo de 60, por lo menos. Claro, pero bueno, hay que cambiar también el chip, porque al final del cabo no deja de ser una merluza volanta fresca o una lubina de ración, tío, que está entre 5 pavos. Si la partes en 4 te sale €1,25. Todo ya está inventado. Efectivamente. Lo único que nosotros lo que hacemos es que tenemos un poco de cabeza, llevamos muchos años en el sector y lo ponemos más bonito, pero no deja de ser un menú del día, tío. Era lo que te iba a decir. Tienes el producto, tienes la técnica, pero luego son unas presentaciones muy guapas, todo más currado, eso pues tienes espumes, metes alguna escenificación, o sea, le das lo subes un escalón todo, ¿no? O un par de ellos. Pero entonces yo creo que uno de los atractivos que tiene el yogar, que luego aparte en esa zona no existe. No. Algo nuevo. Sí, la verdad que sí. Costónos, tío, al principio, nos costó ahí un poco entrar, quitar la sidra y tal, pero ya te digo, Pola, el talante que tiene. Te digo que Sama y en plaza dura, porque sí, a ver, Sama tuvo una época muy gloriosa. Claro, los de la Folguera y los de Sama ya sabes que hay piquilla, ¿no? No lo sabía, ahora... La movida está en la Folguera, y es mucho más guapo, tienes que mudarte. Sí, escucha, a ver, sí es cierto que valoramos mucho cuando vinimos, nosotros estábamos viviendo en Gijón, al poco de llegar de Barcelona y valoramos varios conceptos. A nosotros en Cangas de Onís nos hablaban muchísimo, aparte somos del gremio y ahora hay muy buenos vinos y nos encajaba bastante la gastronomía que queríamos hacer. ¿Qué sucedía? Que no teníamos un presupuesto para todo, ¿no? Fuimos a Mieres, nos faltó el canto un duro de entrar en Mieres. Yo soy de Avilés, estuvimos también en Avilés, pero buena gente. Total. Claro. Y me encanta lo que están haciendo ahora en Avilés. Sí. Tío, manejábamos un presupuesto. El hándicap importante, que tenemos gente conocida allí, del gremio, y nos comentaban que no había nada, tío, en Sama. Y yo le decía, pues joder, yo me tiré aquí 5 años cocinando, nos conoce a alguien, tío, no empezamos de cero, venimos con un pan bajo el brazo. Oye, ¿quién te dice a ti que no? Y fue empezar, tío. Y bueno, tuvimos un poco, que también te digo, ahora que me acuerdo, la gallina clueca está ahora en este concepto, pero nosotros no queríamos ese concepto. ¿Te acuerdas, Cari? ¿Qué queréis hacer? ¿Algo más subido o qué? No, tío. No. Mira, nuestra idea de la gallina y el nombre de la gallina, como preguntaste al principio. Sí. Perdona que teniendo la pitayueza en asturiano guapísimo. Pues no gallina lo sabía. Gallina clueca. Pues mira, nuestro nombre fue como algo que yo no encontraba trabajo. Él tenía trabajo, pero ¿qué pasó? Que en ese momento nosotros dijimos, vale, pues ponemos nuestro restaurante y ya está. Todo el dinero que trajimos, pues lo ponemos ahí, ya está. ¿Estamos preparados? Sí, estamos preparados. Y bueno, ahí buscábamos un nombre, le digo, tiene que ser un nombre que pegue, que la gente se acuerde de nosotros. Y dice él, pues vale, no sé qué, buscábamos, y él tenía unos nombres muy sofisticados, ¿sabes? Ya. Como canela en rama, cosas de estas, así como muy cositas así. El brainstorming. Y como nuestra gastronomía iba a ser así súper... random, pues, o sea, así como lo que somos, porque realmente la gallina clueca, la gente piensa que somos como muy pijo, pero no, por Dios. No. Cuando la gente viene a la casa, yo los veo ahí como bien vestiditos y como que se sientan así. Sí, y yo que digo, no, por favor, somos canallas. Damos fe que sois la antítesis del pijerío y del postureo. Yo le doy un toque a la gente cuando los veo así como muy, ¿sabes? Como muy que, ay, el tenedor, por favor, suéltate. Y un sitio para disfrutar, para poder incluso hasta compartir y comer todos el mismo plato. O si quieres elevar el nivel y darte un homenaje un poco más formalín, también puedes si quieres. Eso era lo que la gallina iba a hacer. Queríamos hacer tapeo, que tú vengas a la casa y tapees. Claro. Y entonces rotación, tapas, en eso salió nuestro nombre, que tenía que ser un nombre pues que pegue con esa comida. Uh-huh. Y así, y yo le digo, ay tío, es que tú de verdad
dices unos nombres, me dice, yo le digo, eres una gallina. Y me dice, la gallina eres tú. Es un gallina, tío. Tío, y ya ahí, entonces, ya me reí tanto, estábamos te lo juro, y le dije, pues ahí está, ese es nuestro nombre, ese es nuestro nombre, y gallina. Ella, eres un gallina, yo no, tío, yo, vale, pues gallina. Y yo, joder, gallina, tío, ¿pero qué va? Gallina clueca, venga, tío, no sé qué. Y buscamos la definición de gallina clueca, y entonces vimos que es cuando la gallina está preparada para realmente empollar. Por eso te digo que Pola... Y los huevos, y dijimos, pues vale, ahora estamos nosotros preparados para este momento, para ver este momento. Yo no soy de la hostelería, tú sí, pero yo puedo aprender, hombre, tengo esos huevos. Claro. Que quiero empollar, chaval. O sea, iba todo, vale. Por eso te digo que ella al final ha puesto mucho, tío, ha puesto mucho. Yo solo tengo que cocinar, al final del cabo lo llevo haciendo mucho tiempo. Ella ha sido la que se ha remangado más, la que ha creído más en el proyecto, lucha más. Lo mío ya viene como de serie, yo soy más comodón. Sí es cierto. Sí, joder, a ver, al final del cabo, hombre, tío. Un poquito sea. Yo al final del cabo ya lo leo, tío. Esto es vocabulario, es como hablar. Yo entro en un mercado, ya sé lo que veo números, pillo esto, pero Pola no, tío, se tiene que reinventar, hacerse con una carta de vinos, precio, cómo lo abro, descorche, tal, tío. Y a mí me ha sorprendido y soy súper mega afortunado, tío. Lo sé. Eso ya es verdad. Sí. Y en todo este camín, ya para acabar, atopasteis a buena xente de la que os asuntasteis y montasteis una cosa que se llama Contrastes, ¿no? Sí. Contadme rápidamente porque ya estamos fastidiados de tiempo. ¿De qué va eso? Mira, Contrastes somos unos dos chicos que nos gusta lo que hacemos, tío. Hugo de Tramonte y Cristian de Esencia, que tenía el de Yuri, que tú lo conoces. Sí. Mira, ¿qué sucedía? Pues que, joder, tío, que quedábamos y lo típico de los cocineros que engordan mucho el currículum, que es lo que estamos hablando. Yo trabajé con este, con el otro, con el Pepito, ¿qué tal? Y a mí me cansaba. Y yo necesitaba tener un feedback de gastronomía. Mira, porque yo el cordero sardo lo hago así, no sé qué tal. Y eso a mí es lo que me enriquece. Entonces, al final, como somos unos frikis, dijimos, tío, tenemos que coger nuestros cuchillos, en vez de tocar, montar aquí y empezar a hacer estas movidas. Y surgió, tío. Y luego pues cada uno tiene un temperamento diferente y es lo que nos ha hecho fuertes, sin egos, tío. Porque al final lo que a mí me da mi beneficio es la gallina clueca, tío. Y quedar con esta gente me hace muy guay porque cocinamos también para gente, pero es como más libertad, tío. Y eso pues nos hace crecer. Y en un mundo sin egos, que eso en el mundo de la cocina y algo tío, que se agradece la de Dios, ¿no? Sí, tío. Sí, ir, ver buen rollo, ver gente pasándolo bien y disfrutando. Y luego eso se transmite en lo que estás comiendo. Sí. Y luego eso que nuestros grupos de contraste rondan los 42, tal. Ponemos precios asequibles para que la gente venga, nos conozca, tengan un buen rollo, algo diferente, degustación de vinos. Y... Entonces, cada X tiempo montáis una cena donde vais rotando la base, restaurantes, ¿no? Donde vais rotando la base, tú te apuntes, llames y yo como unas 6 manos en de cada uno vais haciendo unos platinos. Tío, ahora mismo acabamos de lanzarlo a lo tonto, ya teníamos 50, eso nos entran 40. Qué bien. Y la verdad que va muy guay, pero no solo hacemos esto de tal, que ahora nos vamos con Hugo para no sé qué pueblo a hacer un cordero aguisado y todo el rollo, que nosotros nos metemos cosas con fuego, con cuchillo para allá, yo pienso que esto es como hacer piña entre todos los que estamos, ¿no? Lorena, Cristian, Hugo, Santi. Digo, hacer una piña, pues en Cataluña dice fa piña. Entonces nosotros hacemos eso y creemos en un proyecto que queremos que la gente se divierta, que tú quieres hacer un asado, un cordero en una playa, pues oye, lo hacemos, nosotros nos vamos para allá todo porque lo que queremos es rock and roll. De lo poco que conozco a Borja de la Brelatas, brutal, una persona que apenas sin conocer tuve un feedback con él gastronómico, una persona tan humilde, tío. Tú date cuenta que yo soy asturiano y venía, que es una cocina caí, tío, que es caí, que es cocina caí, tío. Y Hugo el Olín me dice, tío, cocina de calle, pichón. Claro. Y yo me cago en 10, yo qué sé, tío. Pero de eso se trata, tío. Va, eso oye. Bueno, lo interesante, que vayáis a la Gallina Clueca, que vayáis a Sama, que conozcáis a esta gente, que ya veis que tiene mucho todavía que ofrecer. Yo creo que va a traernos muchas alegrías y un camino a fondo largo. Un abrazo fuerte. Gracias, tío. Un placer venir a tu casa, Gracias, chavalote. Gracias.